Hola, ¿qué tal a todos nuestros amigos, hermanos, familiares que están viendo esta serie de videos que estamos iniciando hoy? Estamos activándonos en este canal y la verdad que este mes de la familia hemos estado dando distintas informaciones, hemos estado compartiendo un poco también o recordando el testimonio que experimentamos con mi esposa acerca del nacimiento de nuestro hijo, que pueden irlo a verlo, se los recomiendo porque además de que les va a entretener conocer la historia, van a ser desafiados, edificados en su fe y seguro algo Dios les puede estar compartiendo. Pero en esta ocasión entiendo que la familia está siendo golpeada, afectada de distintas áreas. Y en este mismo mes también se toca todo este tema que tiene que ver con la diversidad sexual, la identidad de género y un sinfín de cosas, ¿no? Y justo en el mes de la familia. Entonces yo he querido traer algo de luz de un material que justo empecé a desarrollar hace un año, pero bueno, con todo lo que pasó que pueden ver en el video acerca de nuestros hijos, quedó pausado. Así que ahora que tiene un poquito más de tiempo, me he sentado a revisarlo, a redactar, y es lo que quiero estar compartiendo con ustedes. Y esto le va a servir primero a usted para aprender, para comprender cada detalle que está detrás de todo esto. Y con esto no queremos estar juzgando de forma negativa a las personas, queremos traer una información que de verdad sea verídica, comprobable y que usted pueda también expandir más su conocimiento y que lo que vaya a ver aquí le sea de mucha utilidad para compartir aún con sus hijos, con otros familiares, así que es lo que quiero que tengamos presente. Como a manera de introducción, pues, como he dicho, se escuchan mucho los términos de identidad de género, inclusión, diversidad y todas estas cosas, y aún muchas voces se levantan a hablar con respecto a esta información. Entonces, yo creo que es tiempo de que salgan más voces sensatas. El problema, sensatas y racional, pudiera decir. Y el problema de todo esto es que cuando tú sacas una información o hablas fuera de lo que proponen estos movimientos, entonces ya lo llaman a uno, lo etiquetan a uno homofóbico o que somos intolerantes, un sinfín de cosas, no entienden que es parte de la libertad de expresión. Ellos están levantando su voz, yo también puedo levantar mi voz y creo que lo podemos hacer de forma respetuosa. Ahora, la base de todo esto, que lo puedo resumir, es profundo, pero a la vez tan debatible, es que es imposible establecer reglas basándonos en las emociones, en el yo siento, en eso que está aquí. ¿Por qué? Porque las emociones van cambiando. Tú hoy sientes algo, percibes las cosas de una manera y mañana va a ser distinto. Entonces, si establecemos reglas basadas en las emociones, vamos a estar cambiando de reglas o quizás haciendo una mezcla de cosas, que es lo que yo considero que está pasando ahorita. Inició de una manera y cada vez se mezcla más a todo esto, ¿no? Es más, si ven el mismo movimiento LGBT, bueno, ya no sé cuántas siglas más, justo ha pasado eso, le han ido agregando otras cosas más y por ahí no va a haber límite, porque estamos exactamente en el yo siento, yo me siento. Y yo creo que debemos ir a algo mucho más profundo, porque el yo me siento está aún afectado por distintas variables de mi entorno, como pueden ver dónde nacimos, la familia con la cual creciste, tus padres, lo que veías en la TV, ahora lo que ves en las redes sociales, la interacción con el público. O sea, hay un sinfín de cosas que tú vas cambiando. Entonces, establecer aún una ley basada en el yo siento, ahí considero yo que estamos muy flojos. Eso es un piso muy, muy liviano que fácilmente se puede hundir, por lo cual necesitamos algo mucho más sólido. Y a mi parecer, en el tema de la identidad sexual, debemos ir a algo más allá de las emociones, de los sentimientos. Y yo creo que podemos empezar por el origen. Y cuando digo el origen, voy a irme al término biológico, porque si entramos aún a todo lo que tiene que ver con la religiosidad, muchos ya escuchan religión, Biblia o algo y cierran sus oídos, se ciegan sus ojos, si lo queremos decir así, y veamos qué habla la misma ciencia, qué se ve en el origen
Y eso nos puede dar mucha luz. Y claro, más adelante, en video más adelante, compartiré una postura espiritual, si lo queremos decir así. Así que vamos a ir poco a poco. No me considero un científico, aunque me iba bastante bien, digo yo, en las ciencias en el colegio, pero sí me considero un pensador, me considero una persona analista y una persona que estudia. Y puede ser que en lo que yo presente hoy, algunos me puedan encontrar argumentos para debatir. Y perfecto. Y si es dentro del respeto, vamos a poder tener conversaciones largas y profundas. Y yo considero y estoy abierto a conversar. Pero de lo que yo he estudiado hasta el momento y consultando estudios de otras personas es lo que iremos compartiendo. Este primer episodio, que bueno, he hecho ya una introducción bastante larga, o estoy tratando de colocar una base, también vamos a enfocarnos a ver lo que dice la biología de una forma muy sencilla, lo más digerible para cada uno de nosotros. Así que vamos a ver lo que es la biología, ¿no? ¿Qué nos puede decir la biología acerca de nuestra sexualidad? Creo que ese sería un buen punto para iniciar. La biología es la ciencia que estudia la estructura de los seres vivos y sus procesos vitales. Esta ciencia nos puede ayudar a comprender mucho mejor acerca de nuestro cuerpo, de lo que podríamos decir nuestra biología. Ahora, dentro de la biología hay distintas ramas de estudios o especializaciones y entre ellos está la genética. Entonces, la genética la podemos definir como que es el estudio de la herencia. Vamos a decirlo simple. La genética es el estudio de la herencia. Ahora, profundicemos un poquito más. ¿Herencia de qué? Bueno, podemos decir lo que es ese proceso en donde los padres les transmiten ciertos genes a sus hijos. Le heredan genes, si lo podemos decir así. Y esos genes van a ir determinando la apariencia de una persona, la estatura, el color de cabello, piel, los ojos, el sexo, entre otros. Es que la información que había en mi genética ha dado el reflejo de lo que soy yo, mi color de piel, mis ojos, mi cabello, todo esto, y de una u otra forma eso vino heredado de mis padres y de muchas generaciones atrás. Un ejemplo que me gustaría utilizar aquí para hablar de esto es pensar como un arquitecto. Ese arquitecto que va a diseñar una casa, toda la información la tiene que plasmar en planos, el tamaño, las columnas, las ventanas, ya sea un edificio, una casa, ¿no? Entonces digamos que los genes son los planos que indican cómo se va a construir esto que hoy llamamos cuerpo humano, que es donde nosotros residimos, y por así decirlo, ¿no? Entonces, ¿qué dicen nuestros planos? ¿Qué dice nuestra genética acerca de nuestro cuerpo? Y esto ha sido atacado mucho por todos estos movimientos y yo creo que es algo que es digno de oro. ¿Qué dice mi plano? Mi plano original. Vamos a sacar un poquito de la ecuación a Dios y su diseño, ¿no? Pero ¿qué dice mi plano? La genética, mi ciencia, ¿no? Nuestro cuerpo está lleno o formado por células. Entonces, dentro de ella, en el núcleo de la célula, ¿no? Hay algo que se llaman cromosomas. Y dentro de los cromosomas está el ADN, que hemos escuchado mucho de eso. Y dentro del ADN existen genes, que ya dentro de los genes es donde está toda esa información, ¿no? Entonces, un ADN tiene muchos genes y el ADN es como ese cintillo de información, como vemos en la imagen, que están dentro de los cromosomas. Ahora, algo interesante, los cromosomas están agrupados en padres. Los seres humanos tenemos 46 cromosomas, pero ellos, vuelvo a repito, se agrupan en pares, de dos en dos. Y existe el par número 23. Y ese par número 23 es el que define el sexo de una persona. Imagínense, en ese puntito dentro de por sí la célula es microscópica y allá adentro hay un par de elementos que lo denominaríamos el par de cromosomas 23. Ahí
está definida nuestro sexo y se le conoce a ese par 23 como los cromosomas sexuales. Uno, normalmente de ellos, es el cromosoma X y para poder diferenciar entre masculino y femenino vamos a encontrar lo que se, a un acompañante a esa X, si es otra X o es otro Y. Entonces, si es XX, el sexo será femenino. Y si es XY, entonces es masculino. Entonces, esto quiere decir que de nuestros genes ya está definida cuál es nuestra sexualidad. En nuestros genes. No estoy hablando ya del cuerpo total, no, pero en nuestros genes. Cuando un embrión se forma en esos primeros días, ahí está pasándose toda esa información, se está formando esa vida, porque hay vida en esos primeros días, y ya ahí hay ADN y ya ahí hay estos cromosomas. Y esto lo puedo saber mucho más porque ya conocieron un poco mi historia con nuestro hijo y si quieren vayan a verla, van a ver porque nuestro hijo nació a través de un proceso de fertilización in vitro, por lo cual yo estoy experto en este tema. Cuando formaron el embrión de mi hijo, que utilizaron un óvulo con un espermatozoide y lo unieron, ahí empieza a formarse la vida desde el segundo número uno. Ahí hay vida y vida humana, si lo queremos decir, porque ahí está el ADN con estos cromosomas. Y ese embrión, ese huevito, si lo queremos decir así, se va formando y se va multiplicando las células. Y cuando llega a un día importante es el día 5 de la formación. Cuando está formado ese embrioncito de apenas 5 días, imagínense, 5 días, ya ahí tiene información genética. Y en ese momento el embrión fue congelado y lo mandaron a analizar a Estados Unidos con un laboratorio especial. Le hicieron una biopsia a ese embrioncito. Imagínense eso tan microscópico y tan grande a la vez. ¿Para qué? Para analizar si los cromosomas, si los pares de cromosomas estaban correctos y si se había formado correctamente ese embrión. Y resulta, ellos cuando fueron a hacer ese análisis, ellos ahí inmediatamente nos habían dicho cuál era el sexo de ese embrión. Imagínense, con 5 días ya podían determinar el sexo del embrión y mucha otra información, pero en el nivel genético y en el informe que nos dieron, que miren, se ha formado correctamente el embrión y este embrión tiene sexo masculino. Imagínense eso, entonces impresionante. Todavía no tiene la forma humana ni tiene su órgano sexual desarrollado, pero cerca de la semana 7, o sea, muchos días después, muchas semanas después, es ahí donde el organismo que está dándole la forma a ese embrión, ahí va a buscar el plano, por decirlo así, el gen. ¿Qué dice el gen? Aquí el cromosoma 23. La información dice que esto es XX o XY, de femenino o masculino. Y ahí, en la semana 7, empieza a formarse lo que sería la parte física visible de los órganos masculinos y femeninos, dependiendo la información que está en la genética. Y de hecho, eso le va a traer, no solamente le va a definir qué órgano sexual va a tener, si todo el útero, vagina y todo esto, o un pene con testículos y todo eso, no solamente define eso, sino que también va a definir otras características del cuerpo que tú puedes decir, mira, esto es el cuerpo de un masculino y este es el cuerpo de un femenino, de un ser humano femenino, de un ser humano masculino. Así que esto es bien, bien interesante. Entonces, imagínense, desde ahí, desde esa biología, desde la genética, desde lo que no vemos, porque todo ocurre dentro del vientre de la madre de una forma microscópica, ahí ya está la información. Entonces, esto es impresionante. No es que yo después decidí, no, no, no. Tú desde allá, desde que eres un par, la forma de una célula, ya ahí se sabe cuál es tu sexo, masculino o femenino. Ahora, aquí podrían decirme, no, pero
Yo he escuchado de que hay alteraciones en ese cromosoma y a veces hay XXY o XYY y por ahí, o 3X, por ahí se va. Y dirán algunos, ahí en esa malformación es que entonces se da este grupo que tienen estas tendencias, el homosexual, la lesbiana y todas estas cosas. Y no, la respuesta es no. Esas alteraciones, y voy a hablar por lo menos de un par de ellas bien breve, por lo menos de tres mencionarlas. Por ejemplo, cuando se da cuando se dan esas situaciones de esas alteraciones en los cromosomas, se les llaman síndromes. De hecho, cuando hay problemas en los que en ciertos cromosomas, que no es el 23, por ejemplo, también se da el síndrome de Down y así hay muchas otros más. Entonces, en el cromosoma 23 se pueden dar alteraciones, y por lo menos como se da la alteración que es XXY, son tres, dos X y una Y, se le llama, voy a ver si lo pronuncio correctamente, se llama síndrome de Klinefelter. Esa alteración se da en hombres. Ese XXY es un hombre, es un sexo masculino, donde tiene un cromosoma X adicional. Y esto se da uno entre cada 500 a 1000 niños. Es casi el 0.1%, 0.2%, no llega ni al 1% de la población. Y principalmente se da con madres que tienen más de 35 años. Y uno de los principales, por decir así, problemas o dificultades con personas o hombres que tienen este síndrome es que su problema está en la infertilidad. Tienden a ser hombres que no son fértiles. Y entonces, y también tienden a tener poco vello púbico, axilar y en el mismo rostro. Pero esto no significa que él va a ser una persona gay o no, nada de esto. Simplemente es lo que está sucediendo con él. Está el otro tema que es el XYY, que igual ese síndrome afecta también al masculino, lo igual, lo padece uno de cada 1000 niños, o sea que es 0.1% de la población, y esto tiene que ver con niños que tienden a ser más altos que los demás, a veces tienen problemas con el lenguaje, problemas con la coordinación, debilidad muscular, temblores en las manos y otros. Vuelvo y repito, sigue siendo un masculino, un niño, un hombre, pero con algunos problemas o dificultades con respecto a otro o diferencias con el otro. Existe el otro síndrome que es entonces 3X, XXX. Entonces, afecta a lo femenino. Y así está en la ciencia, no estoy inventándolo yo. Y esto lo padecen uno de cada 1000 niñas que tienen es el 0.1% de la población. Entonces, tienden a ser que niñas más altas que otras, pueden tener problemas también con el lenguaje, el procesamiento de la comunicación, coordinación y otros temas más. Entonces, estos síndromes que son alteraciones en el cromosoma 23 no están definiendo otro sexo, sigue siendo o masculino o femenino, pero con algunas alteraciones en su composición física, ya sea en la altura, además, aún en la comunicación y otras formas más. Entonces, estas alteraciones no representan más allá del 1% de la población, o sea que son excepciones. No podemos verlos como raros, siguen siendo seres humanos, nada más que tienen algunas diferencias causadas por esa alteración en el cromosoma 23. Entonces, debemos mencionar que los cromosomas de la sexualidad, además de dar órdenes en la formación de los genitales y todo esto, también dan información acerca de cómo es el cerebro. Y hay diferencia entre el cerebro masculino y femenino, no hay otro más. Por eso es que decía, ese cromosoma no solamente define los órganos sexuales, sino toda nuestra composición, de que así se ve como de un cerebro de un masculino y así el de uno femenino. En este caso pueden ver en pantalla un cuadro que es extraído, pueden buscarlo y revisarlo, donde está qué característica tiene un cerebro masculino y qué característica tiene un cerebro femenino. Está entonces el cerebro masculino es más grande, el de la mujer más pequeña, la corteza del hombre es más fina, la de la mujer es más gruesa,
hay más materia blanca en el hombre, hay más materia gris en la mujer, y por ahí empiezan las diferencias. La amígdala es más grande en el hombre, más chica en la mujer, pero el hipocampo es más pequeño en el hombre, más grande. Entonces, hay diferencias en el cerebro y cómo el cuerpo que se está formando dentro de ese vientre de la madre está siguiendo los planos que están dentro de las genes, de la genética. Entonces yo hoy puedo ver cómo está mi cuerpo y rápidamente yo puedo decir, hey, aquí este es masculino y esto es femenino. No, no hay otro intermedio. Entonces, están viendo cómo la biología define uno de dos caminos aun cuando existen esas alteraciones. Ahora, voy a tocar un tema para ir aterrizando esta parte de la biología y no hacerla tan extensa. Dentro de todos estos debates, muchas veces sale a relucir estos casos de lo que es el término intersexual o conocidos como hermafroditas. Y voy a hablar de este tema sin miedo, ¿no? En otras palabras o en palabras sencillas, esto quiere decir que estas personas pueden tener ambos órganos sexuales formados o malformaciones de lo mismo. Y entonces esto es muy amplio y hay distintas malformaciones que se pueden dar y que no es el tema de quizás yo aquí abordarlo porque no soy el más experto en esto, ¿no? Pero lo que sí debo mencionar es que este tipo de personas con estas alteraciones en sus órganos sexuales representan en un porcentaje del 0.5% de la población al 1.7% de la población. Según distintos estudios, dan distintos números. Entonces, estas personas realmente necesitan de ayuda y atención personalizada a distintos niveles, médicos para ver su organismo físico, como aquellos también psicológicos, porque es un proceso realmente que necesitan ayuda. ¿Es para aislarlo? No, pero realmente hay un tema en su formación de su cuerpo que la verdad tiene una alteración mucho más visible o golpea más que las otras alteraciones que hablé previamente. Entonces, sí existen estas personas que pueden tener esos dos órganos formados y realmente ahí necesitan una ayuda especial. Existen organizaciones y comunidades especiales para ayudar a este tipo de personas. Pero con esto no podemos concluir que, mira, ahí entonces se ve que está esa tendencia de un tercer, cuarto, quinto, sexto. No, digo, esta es una condición que sucede muy poco y más que algo normal, es una excepción que hay y que entonces debemos tener cuidado de esas personas y de realmente requieren mucha ayuda de distintos tipos y no podemos estarlo juzgando y etiquetando como algunos he visto leyendo en internet de monstruos o algo de eso. Eso no es así. Y la verdad, pues repito, lo he repetido, necesitan bastante ayuda. Podemos concluir que desde nuestros genes viene definido cómo somos por fuera y por dentro de nuestro cuerpo, cómo están nuestros órganos, las distintas partes, incluyendo nuestra sexualidad. Nuestro sexo está definido ya. Y es claro que en toda la genética, en toda la biología, solo existen dos sexos, masculino y femenino. Y aún cuando pueda haber alteraciones en ese cromosoma, en ese par de cromosomas 23, no tienen nada que ver con un tercer, cuarto o muchos más sexos. Y las malformaciones representan menos del 1% de la población mundial, por lo que no es la norma, es la excepción. Pero esto no es licencia para aislar a ese grupo de personas y a verlo, ustedes son raros porque tienen alteraciones genéticas. No, sino para el contrario, estar más cerca de ellas en estas situaciones tan especiales que tienen y que definitivamente puede traerles afectaciones psicológicas y sociales. Entonces, con esto hemos ido un poco a la ciencia, quizás han aprendido un poquito
de un poquito más de lo que conocían o entendiendo mejor lo que escucharon en la escuela o los que están ayudando a sus hijos. Entonces, podemos concluir esto, de que existe a nivel biológico masculino y femenino. Por ahí se quiso decir que hay un estudio genético que había encontrado el gen de la homosexualidad y todo esto. Sin embargo, todo eso fue desmentido, descartado científicamente y hoy en día no hay un estudio científico, biológico y genético que diga, aquí hay un gen del gay o el lesbiano o todo este grupo. No existe eso, genéticamente no existe. Ahora, aquí pueden decir, pero es que las personas se sienten así y hay personas que se identifican así. Bueno, eso lo vamos a ir viendo conforme avanzan los próximos videos, pero hoy queremos dejar la biología y la genética solamente definen dos sexos. De hecho, si ven, en la lucha detrás de todo esto, han eliminado el término sexo y se han ido más por el tema de género, porque a nivel de sexo, la batalla no la pudieron seguir librando por ahí, sino que tuvieron que utilizar otro término que les permitía entonces incluir esas otras tendencias. Pero biológicamente ya hemos visto, no estamos viendo ahorita mismo nada de religión, lo estoy viendo, aunque entendemos de que el diseñador, ese arquitecto, fue Dios, pero estamos viendo cómo hoy la ciencia comprueba lo que Dios dijo en un principio de que había hecho a hombre y mujer. Eso está dado biológicamente. Así que, sin más, si te parece que esto es interesante, yo te animo a suscribirte a este canal, que le puedas dar a la campanita porque eso te va a servir para que te notifique cuando yo suba otros próximos videos que estamos haciendo sobre este tema. Te animo a compartirlo con otro, a que tomes nota para que la puedas compartir con otras amistades, con tus hijos, con distintos adolescentes, jóvenes, para que puedan entender esto. Mi labor es traerles la información lo más desmenuzada posible y espero que de verdad esté siendo útil. Pueden comentar aquí abajo lo que piensan o qué otra información más desean y poco a poco iremos trayendo más educación en este tema. Así que sin más, quiero que tengan una excelente día, noche, mañana, no sé en qué momento me estén viendo y bendiciones a todos.